Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al webinar de hoy, Descubriendo Organizaciones SMART, un webinar en el cual pues, vamos a conocer qué es una organización SMART o una organización inteligente. Vamos a ver los beneficios frente a una organización tradicional, analizar la organización, ver estrategias de transformación y vamos a ver también ejemplos, ¿no?, de lo que es una organización inteligente. Que no se me olvide decir que es un webinar organizado por el CEI Elche en colaboración con César Aguilar, que es el ponente que nos acompaña hoy en este webinar. Muy buenos días, César. Hola, buenos días, Arantxa. Y es un webinar que está financiado por la excelentísima Diputación de Alicante. Brevemente os presento a César, es coach, mentor y emprendedor, ha fundado varias startups en diferentes sectores como el e-commerce, e-health, educación, marketing, publicidad, retail. Tiene una larga trayectoria, ¿de acuerdo? Es mentor de startups en diferentes aceleradoras e incubadoras y en escuelas como Team Labs y es coach también en transformación profesional para emprendedores y profesionales. Mejor que yo lo se va a presentar él, ¿de acuerdo? Yo simplemente quería hacer una breve presentación sobre él. Y bueno, el webinar simplemente recordaros que está siendo grabado, que una vez termine pues lo difundiremos por la web de CEI Elche, seguramente lo subamos mañana. Entonces, como es un webinar grabado, también os digo que como va a ser un formato coloquio con el cual vais a poder charlar con César, si no queréis estar en la grabación, lo único que os diría que os quitaréis la cámara. El micro lo podéis tener abierto sin problema y la cámara pues como deseéis. Si no tenéis ningún inconveniente luego en estar en el webinar grabados, sin problema. Y como ya os digo, va a ser formato coloquio, vais a poder hacer preguntas o bien por el chat el que no tenga posibilidad de micro o bien con el micro. Así que sin más dilación le voy a dar paso a César para que nos oriente un poquito y nos demuestre un poquito lo que son las organizaciones SMART. Gracias. Pues lo dicho, muchas gracias, Arantxa, por la invitación, muchas gracias al CEI de Elche también por contar conmigo para poder compartir este tiempo con todos vosotros y sobre todo gracias también a vosotros por echarle tiempo y por estar aquí compartiendo entre todos este rato. Un placer para mí. Bueno, pues como decíamos, me gustaría, si os parece bien, que tuviéramos más que una charla donde yo os pegue aquí una chapa y os cuente sobre organizaciones SMART, me gustaría que fuera como mucho más ameno, que fuera sobre todo algo donde pudiéramos hablar, pudiéramos compartir nuestras experiencias y pudiéramos compartir nuestras ideas sobre cómo están evolucionando las organizaciones. Creo que es mucho más rico y sobre todo a mí me va a parecer mucho más interesante escuchar esas opiniones y aprender también de vosotros y hacer esto de forma bidireccional. Entonces, si os parece, pues como decía antes Arantxa, a través del sistema Zoom vais conectando, vais diciendo cuando queréis intervenir y bueno, os va dando paso Arantxa o yo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues yo... Antes de nada, como decía, lo que quiero es presentarme como César Aguilar, lo que hago, lo que estoy trabajando actualmente y lo que llevo haciendo los últimos 10 años. Yo soy consultor estratégico para grandes compañías, como por ejemplo Banco Santander, Telefónica, Repsol, Suez. He estado durante los últimos años ayudando a estas compañías a transformarse, a desarrollar proyectos estratégicos, a cambiar su cultura, a cambiar su forma de trabajar. Y en eso es en lo que me he dedicado sobre todo mi tiempo en los últimos años, en la vida laboral. Además de eso también ayudo a pymes a transformarse digitalmente. Sabemos que ahora mismo las pymes tienen un gran reto, un challenge importante, que es el poder transformarse a esta nueva economía digital y bueno, pues en todo eso también ayudo a estas pymes a encontrar nuevos modelos de negocio, a encontrar nuevas soluciones digitales a sus problemas. Además de trabajar como consultor, como bien decía también antes Arantxa, llevo más de 10 años creando startups y desarrollando startups para terceros. Eso lo que me ha hecho ha sido adelantarme y avanzar porque, como os decía, llevo 10 años en toda esta industria de las startups, como digo yo. Y bueno, pues hace 10 años me fui a Alemania, estuve viendo cómo eran los ecosistemas de startups, de
de inversores, de emprendedores, de empresas allí y bueno, pues mucho de eso me lo traje aquí a España, monté algunas empresas de inversión, algunas empresas también de incubadoras y bueno, pues todo eso lo he puesto para que las startups puedan facilitar su desarrollo y su escalabilidad con una metodología propia y, como os decía, pues aprendida en Alemania, que sobre todo la gran diferencia estaba en centrarse en el usuario, en utilizar metodologías como Design Thinking, etcétera, etcétera. También soy coach. Bueno, en estos momentos sabéis que hay mucha gente que necesitan transformarse profesionalmente y ese papel pues también llevo unos cuantos años haciéndolo, ayudándoles como coach profesional a evolucionar en sus puestos de trabajo, a evolucionar también en sus vidas laborales. Y también colaboro con diferentes escuelas de negocio con estas distintas capacidades y gorras que os comentaba anteriormente. Eso es lo que hago con mi vida laboral. Yo siempre digo que soy muchas más cosas que eso, ¿no? Y hay algún amigo mío que me dice, ¿cómo te da tiempo a todo? Bueno, pues como todos vosotros, ¿no? Nos vamos repartiendo el tiempo de la mejor forma posible y sobre todo lo hacemos con pasión. Pero como os decía, además de todo lo que hago laboralmente, pues soy padre de 3 hijos, tengo una hija mayor de 19 años y luego 2 niños, mellizos, niño-niña, de 11 años. Ese realmente es mi pasión, junto con mi trabajo. Ahí le empleo mucho tiempo a mis hijos, aprendo mucho de ellos y bueno, pues sobre todo, muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida diaria y cómo está cambiando nuestra vida diaria en el trabajo o en nuestra vida personal, lo juntamos y lo llevamos porque hay que transformarse, hay que innovar también en todos los campos. Voy a ir por ahí. Si me permitís, voy a empezar a contaros, bueno, una de las cosas que yo hago con mis hijos pequeños, sobre todo, ¿no? La mayor ya vuela de otra forma, pero sobre todo con los pequeños. Cuando recojo a los niños por la tarde del cole, me empiezan a contar, seguramente como a muchos de vosotros que tenéis hijos, me empiezan a contar lo que les ha pasado. Pues, un día me cuenta que se ha caído en la actividad de skate y se ha hecho daño y se ha abierto una herida en una mano. Otro día me dice que se ha estado peleando con un amiguito suyo. Bueno, pues cada día nos enfrentamos a un tema, ¿no? Esto es un poco, como decíamos, como con las empresas, ¿no? Con los equipos dentro de las organizaciones. Yo siempre les pregunto lo mismo y es, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido de esa situación? Me cuentan lo que has aprendido, pues oye, no pondré la mano encima de la valla porque cuando me caigo, si pongo la mano me corto, lo que he aprendido con el amigo, cómo relacionarse con él. Luego, después de esa pregunta de qué has aprendido, es cómo te has sentido. Cuando me cuenta, pues oye, me han puesto una super nota o me han dado la enhorabuena mi profesor o mi profesora por una acción que he hecho en clase, ¿no? ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo lo has vivido? A continuación, lo que le pregunto a cualquiera de mis hijos es ¿qué vas a hacer entonces para seguir sintiéndote así? Estos, los que tengáis relación con el coach, ya estáis viendo, ¿no? el hilo, ¿no? Ya estáis viendo también un poco el por qué lo hago así, de esa forma. Cuando empiezo a trabajar con esa pregunta, con mis hijos, ¿qué vas a hacer entonces para seguir sintiéndote así? Lo que estoy pasando y lo que quiero que pase es que haya una acción, que haya una llamada a la acción. Y que a partir de ahí empiecen a pasar cosas. Cuando es algo que no les ha funcionado bien, que haya un cambio de su estrategia y que hagan las cosas de otra forma, pero que lo hagan por ellos mismos, que reflexionen y que lo analicen ellos mismos. Y cuando realmente es algo donde se han sentido empoderados y se han sentido muy contentos y se han sentido felices y bien, y las emociones han sido positivas, quedarse muy bien en cómo han sentido esas emociones para luego poder repetirlas en otras ocasiones, ¿no? Y que desde ahí sepan avanzar con situaciones similares o situaciones distintas, pero que puedan aplicar esa forma de hacer. Pues bien, esto que me pasa habitualmente, ya os digo, cuando voy a recoger a los niños y seguramente a vosotros también, y esa forma de hacer, la llevo, como os decía, a las organizaciones con las que trabajo. Y seguramente muchos de vosotros también lo estáis haciendo ya. Al final, de lo que estamos hablando, sobre todo, es de que la persona con la que estamos hablando tenga la confianza suficiente para saber que es el responsable de tomar decisiones, que sea capaz de analizar las decisiones que está tomando, lo que le ha salido bien, lo que no le ha salido bien, y a partir de ahí confiar en esa persona para que vaya desarrollando las diferentes acciones que tenga que hacer cuando estamos hablando de un hijo o cuando estamos hablando de un trabajo. Claro, esto
Bien sabemos que no es así en todas las organizaciones, bien sabemos que no es así en todas las familias y bien sabemos que todavía hay muchas organizaciones, muchas empresas que se siguen rigiendo por planos tradicionales o por modelos tradicionales. Son sistemas seguramente mucho más burocráticos, seguramente muchos de vosotros conocéis o los estáis sufriendo, los habéis sufrido en algún momento en vuestra vida laboral. Son organizaciones con mucho gobierno que sobre todo tienen una burocracia que es demasiado exhaustiva, que incluso esa burocracia lleva a los trabajadores a estar inmersos más en la burocracia que en el trabajo que tienen que desarrollar, ¿verdad? Sobre todo también son empresas que están jerarquizadas y que están basadas en la cultura del miedo, la cultura de la zanahoria y del palo. Son culturas donde hay unas ineficiencias bastante importantes, porque la cultura del miedo en muchas ocasiones lo que te hace es que no hagas cosas, no innoves, no experimentes, sino que te metas en tu caja e intentes no llamar mucho la atención para no causar problemas a la organización y no causarte problemas a ti mismo. Son incluso, en muchas ocasiones, permitirme la expresión, organizaciones dictatoriales. El ordeno y mando, y son organizaciones que para nada podríamos denominarlas hoy como organizaciones inteligentes. Yo os decía que seguramente alguno de vosotros o las vivís en estos momentos o las habéis vivido. Yo voy a levantar la mano y voy a decir que yo la he vivido. He vivido en varias ocasiones organizaciones de este estilo. Y recuerdo concretamente una de ellas. Yo trabajaba en una de las 5 empresas de software internacionales más importantes del mundo, por no decir el nombre y no aterrizar, pero era el año 2000 aproximadamente. Y recuerdo en una reunión de equipo, yo estaba proponiendo un tema dentro de la reunión, estábamos discutiendo determinados temas de trabajo. Y en un momento yo propuse un tema y mi manager de entonces lo que me dijo es: tú no estás aquí para pensar. Seguramente en esta frase que yo os cuento de esta forma y que alguno de vosotros o la ha escuchado también en primera persona o la ha escuchado dentro de algún equipo con el que ha trabajado, pues en esta frase yo me empecé a sentir mal en esa empresa. Yo seguramente por mi forma de ser, por mi forma de trabajar y por mi forma de hacer, empecé a perder el interés por esa empresa y fue seguramente en ese momento que sentí yo, como habéis sentido también seguramente alguno de vosotros, cuando empecé a pensar que tenía que cambiar de empresa. ¿Por qué? Pues porque el modelo de palo y de zanahoria, que en su momento funcionaba para ese tipo de organizaciones, cada vez funciona menos. Cada vez hay menos gente pensando y creyendo que las organizaciones jerárquicas, las organizaciones con mucha lucha interna y con mucha organización y con muchos diferentes grupos de organización vayan a triunfar. Normalmente, además, son organizaciones que digo que en estos momentos es difícil que triunfen porque, bueno, todos vemos, y esto ya es una realidad, que nos enfrentamos a un mundo en un cambio constante. Esto es de siempre, ha sido así, pero quizás ahora mismo se ahonda más en esa idea. Todo el entorno VUCA, todo lo que está pasando obviamente con el COVID, la pandemia. Ahora ese tipo de organizaciones jerárquicas no están preparadas para poder trabajar en este nuevo entorno. Son organizaciones que necesitan de un establishment más organizado, son más predecibles, necesitan ese control, necesitan esos planes a largo plazo y sobre todo son organizaciones muy hacia adentro, muy poco hacia afuera. Lo más importante es la organización y lo más importante es lo que ocurre dentro de esas 4 paredes, ¿no? No lo que está ocurriendo fuera. Y estamos viendo, como decíamos, que cada vez más en el mundo en el que nos movemos tenemos que abrir las puertas de las oficinas, tenemos que salir a la calle, tenemos que conocer lo que está pasando en todos los aspectos con nuestra empresa, con la sociedad y con nuestros equipos y a partir de ahí ir construyendo. Con lo cual, a mí me da la sensación, no sé qué pensáis vosotros, y lanzo la primera pregunta para que vayáis interviniendo, por favor. Me da la sensación que este tipo de organizaciones cada vez tendrán menos sentido. No digo que no existan, que seguramente siguen existiendo y muchas, y las conocemos, pero cada vez tendrán menos sentido y cada vez tendrán menos planteamiento en el futuro. Si queréis intervenir y comentar alguna
relación con organizaciones jerárquicas, tradicionales que tengáis, si no, pasamos a hablar ya directamente de las organizaciones SMART. ¿No hay ningún comentario? Veo aquí en el chat. No, ahora mismo no veo. Vale, continuamos. Nadie Entonces. levanta la mano, así que continuamos. No seáis tímidos, acordaros que esto es una charla, ¿no? Un coloquio entre todos. Vale, pues os voy a contar cómo veo yo las organizaciones SMART, qué son las organizaciones SMART y cómo se están comportando las organizaciones SMART en este nuevo modelo que estábamos diciendo que existe y en esta nueva forma de hacer y en este nuevo ecosistema que hay en la economía mundial. Las organizaciones SMART, si os parece, vamos a empezar a llamarles organizaciones inteligentes para utilizar el nombre castellanizado y hablar con propiedad de este asunto. Tienen sobre todo para mí una capacidad importante de crear, adquirir y transmitir conocimientos para toda la organización. Es muy importante, y hablábamos antes de la palabra acción. Las organizaciones SMART, las organizaciones inteligentes, hacen cosas. Hablábamos antes también de las organizaciones más tradicionales, que sabemos que en muchas ocasiones es un poco el día de la marmota. Nos encontramos con proyectos que empiezan y terminan en determinados tiempos del año o que lo hacen de forma reiterativa o que incluso se repiten a lo largo de distintas épocas el mismo proyecto con distintas personas, pero no han aprendido nada de ese proyecto. Pues las organizaciones SMART es todo lo contrario. Lo que hacen son que aprenden, son organizaciones inteligentes, son organizaciones que crean cosas, que hacen cosas, modifican las actitudes que tienen, los procesos que estaban llevando a cabo, ven lo que les está funcionando y lo que no, aprenden sobre eso y modifican su organización. Es un poco también lo que decíamos antes del ejemplo que os contaba de mis hijos, ¿no? De esa forma de analizar, de aprender, de saber lo que te está funcionando y lo que no te está funcionando y cambiar una cosa y mejorar la otra, ¿no? Por eso os decía que tiene mucha similitud también con estas formas nuevas de hacer. Para mí, sobre todo, son organizaciones donde pasan cosas. El hecho simplemente de estar dándole vueltas, de estar analizando, de sentarte, de tener una reunión, de organizarte para ver cómo puedes mejorar tu empresa, tu organización, ya es un punto de inflexión importante para que pasen cosas. Vas a empezar a analizar, vas a empezar a pensar. Eso es un cambio radical en muchas organizaciones. Sobre todo, son organizaciones que se aprovechan de la inteligencia y del talento de todas las personas que forman la organización. Es muy importante. Las organizaciones inteligentes, como muchas organizaciones de lo que estamos viendo, esta nueva economía, el centro, lo más importante, son las personas. Ya vemos empleados, ya vemos clientes, ya vemos proveedores, ahora veremos, ¿no? Iremos desarrollando cada uno de estos puntos. Pero sobre todo lo que os quiero transmitir es que lo más importante de ellos, de estas organizaciones inteligentes, es las personas. Y aprovechar el talento de las personas. Comentábamos antes esa frase que me dijo mi manager en esa multinacional de software, tú no estás aquí para pensar. Ahí obviamente no estaba utilizando mi talento, porque yo no soy un trozo de carne que voy a una oficina y me utilizan como en modelos antiguos de trabajo, ¿no? Yo en este caso soy una persona que te puedo aportar ideas, te puedo aportar talento, te puedo aportar conocimiento, utilízame. Eso es lo que hace una organización inteligente. También las organizaciones inteligentes promueven los derechos de los trabajadores, informan a los equipos, les hacen que se sientan libres, les dan confianza, son organizaciones donde existe una gran diversidad, tienen unas redes importantes de aprendizaje y sobre todo tienen un gobierno corporativo, un gobierno que surge desde los trabajadores, desde la organización de los trabajadores, no desde un CEO, no desde una organización, sino, rompemos el gobierno corporativo a pasar a sistemas mucho menos jerarquizados, mucho más organizativos de empleados, de trabajadores y de compañeros. Los empleados, como decíamos, se sienten mucho más libres en este tipo de organizaciones, están sintiendo que son ellos los dueños de su trabajo, de cómo organizar su trabajo, de qué herramientas utilizar,
de cómo crear, de cómo desarrollar su trabajo. Y luego hay una parte también muy importante, porque en muchas ocasiones cuando hablamos de esto siempre se le achaca a este tipo de organizaciones que existe el caos, que existe más problemas que en las organizaciones más jerárquicas. Esto es ir probando en cada organización cuál es el modelo que más se va a ajustar a lo que necesitas, pero sobre todo lo que sí que está comprobado y se ve en cada uno de ellos es que esta autoorganización de los empleados y de la propia organización y esta forma de hacer distinta en cada uno de estos sitios, lo que se hace es que se asimila más a las personas que están trabajando en ello. Con lo cual, tenemos mucho más facilidad para conseguir el éxito y conseguir los objetivos marcados, incluso conseguir objetivos de competitividad dentro de esos equipos y no organizaciones más a la guerra y a la gresca como hemos visto en el pasado. Sobre todo, este tipo de organizaciones, como decíamos, lo que se ven es totalmente beneficiadas por el potencial humano. Ahora que estamos hablando mucho de la inteligencia artificial y que estamos hablando mucho de los robots y de cómo van a ocupar espacios laborales los robots en las empresas, es muy importante saber que estas organizaciones inteligentes se basan en el capital humano, se basan en el conocimiento que tenemos las personas para desarrollar nuestros trabajos. Y obviamente ese tipo de apoyo a las personas lo que hacen es que las personas se sientan mucho más cómodas y se sientan que promuevan que vengan otras personas similares a ellos, con una cultura similar a ellos y sobre todo que tengan y suman más talento al que ya tiene esa organización. Lo importante aquí siempre es que se promueva en este tipo de organización la colaboración entre todas las personas, entre todo el talento, que sumemos talento. Para mí, habría cinco aspectos importantes para definir lo que es una organización SMART, un poco por lo que yo he estado trabajando en distintas organizaciones que quieren transformar su cultura, que quieren ir hacia organizaciones SMART, que quieren implementar una cultura específica para ellos. Siempre trabajo con 5 líneas específicas. Una primera es la escucha. Una segunda línea sería la confianza. Una tercera, el aprendizaje. Y una cuarta sería el liderazgo al servicio. Esos cuatro aspectos son los 4 aspectos más importantes con los que empezamos a trabajar con las organizaciones que quieren convertirse en organizaciones inteligentes y desarrollar esa cultura de organización inteligente. Vamos a ir viendo cada una de ellas, si os parece. La primera, como os decía, la escucha. La escucha, si os digo que es muy importante, seguramente pensaréis, César, es obvio que escuchar es muy importante. Es muy importante en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestra vida con amigos, pero en muchas ocasiones convendréis conmigo de que no lo hacemos de una forma adecuada. Yo recuerdo una definición que me dijo un amigo mío de lo que era la escucha, ¿no? Y de qué era la amistad. Dice, mira, César, para mí un amigo es aquel que te pregunta cómo estás y se queda para escucharte. Pues yo la utilizo mucho esta frase porque creo que deberíamos de llevarlo a muchos aspectos de la vida, pero hablando de las organizaciones deberíamos de llevarlo. Y es una de las cosas que cuando trabajo con una organización en la transformación cultural la llevo para intentar hacerla suya, que la conviertan en ADN. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar de una escucha poco importante a una escucha activa, a una escucha de verdad, a poder escuchar, como decíamos antes, a nuestros empleados, a nuestros equipos, a saber cómo podemos mejorar la organización en la que estamos. Y para eso lo mejor es escucharlo desde dentro, escuchar a los empleados, no empezar a hacer y luego venir y preguntar, no, hacerlo al revés. Os voy a contar, a lo largo de la charla, si os parece, os voy a ir contando ejemplos de los que he vivido con compañías con las que he trabajado. Recuerdo en un banco, una entidad financiera muy importante de aquí de España, con la que he estado trabajando los últimos años, haciendo temas de transformación cultural y transformación digital. Recuerdo que bueno, pues nos dicen al equipo con el que estábamos trabajando en ese momento que lo que querían era ver por qué un programa, una acción que habían desarrollado para los empleados no estaba teniendo el éxito que ellos pensaban que tenía que tener, no estaba teniendo la adquisición por parte de los empleados, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo? Nos querían preguntar.
¿Qué hicimos? Bueno, pues planteamos un plan. Seguramente ya lo estáis pensando. La primera parte del plan era preguntar a los empleados. Esto que era tan obvio, la empresa que nos contrató no lo había hecho así. Se habían sentado en una mesa unas cuantas personas, unos cuantos líderes de ese proyecto y se habían puesto a pensar qué necesitaban los empleados. Pero no habían preguntado a los empleados, a sus compañeros, qué es lo que necesitaban, cómo les gustaría hacer, qué problemáticas estaban teniendo en el día a día. Con lo cual, todo el tiempo, el esfuerzo que habían dedicado sus equipos en desarrollar las tecnologías, desarrollar apps, en desarrollar los planes, todo el dinero que se había metido en ese proyecto, os diría que había valido para poco, porque no, como decían ellos, no había tenido el seguimiento por parte de los empleados. Cuando empezamos a desarrollar el proyecto y empezamos a preguntar a los empleados, empezamos a obtener respuestas. Ese es el camino. Escuchar a las personas que tienes dentro de tu organización y a partir de ahí desarrollar. Una parte también muy importante, que sabéis que cada vez se hace más y que hay muchas organizaciones que lo ponen incluso en sus webs y que lo tienen como dentro de su ideario, es el User-Centric Model, el escuchar a los clientes. Pero tenemos que tener en cuenta esto de la escucha activa. Escuchar a los clientes no es solamente tener un community manager que nos filtre lo que está pasando con nosotros en Twitter. No es eso. Escuchar a los clientes es hacer reuniones con los clientes, hacer una buena targetización de los clientes, saber qué necesitan y qué quieren los clientes y a partir de ahí nosotros desarrollar nuestro producto, nuestro servicio. Eso es escuchar a los clientes. Escucharlo de una forma activa, no escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Escuchar a los proveedores. Cada vez más estamos en un momento donde tenemos que crear alianzas, donde antes veíamos que era prácticamente imposible que una empresa pudiera ofrecer a un tercero llevar su finanza o llevar su parte de talento o llevar su logística. Y hoy por hoy vemos que si no empleas ese tipo de modelos de colaboración con partners, tienes muchos más problemas de poder sobrevivir y de poder escalar en esta nueva economía que tenemos en estos momentos. Pero también escuchar a los competidores, ver qué está pasando con nuestra competencia, ver qué está pasando con otros sectores, escuchar esos otros sectores, escuchar a la sociedad, muy importante. Sabéis que cada vez más la sociedad, los consumidores, tienen una mentalidad mucho más responsable y todo eso hace que las empresas tengamos que escuchar activamente a la sociedad para saber cuál es el camino por el que podemos andar y por el que debemos de andar para ser más, impactar de forma más positiva en la sociedad. Al final, como estamos diciendo, hablamos de algo que todo el mundo sabemos hacer, que es escuchar, pero que muy poca gente hace. Con lo cual yo también aquí este punto de la escucha lo destaco sobre todos los demás, ¿vale? Permitidme que empiece ya a hablar de algo que para mí es fundamental y es la confianza. Hablábamos de esos puntos, esos aspectos importantes que tienen las organizaciones SMART, las organizaciones inteligentes, y es para mí uno de los importantes también, además de la escucha, es la confianza. Tenemos que crear climas de confianza dentro de nuestras organizaciones, donde la gente sea capaz de dar su opinión. Habéis visto que me he parado, ¿verdad? Porque parece increíble que en el siglo XXI todavía haya organizaciones que nos hemos encontrado vosotros y yo, donde todavía hay gente o que no da su opinión por miedo o que si da la opinión puede tener represalias para su trabajo. Estas organizaciones inteligentes se basan en la confianza, se basan en que seamos capaces de decir las cosas con respeto, de poder ayudar a los compañeros, de poder ayudar a la organización, de poder ayudar a crecer en la organización en la que estamos desde todos los puntos de vista. Obviamente también hablábamos antes del aprendizaje, ¿no? Y lo importante que es el aprendizaje, pero no es aprendizaje solamente de cogerte un libro y como hacíamos cuando íbamos a la universidad, ¿no? Al colegio, cogerte un libro y empollártelo, permitirme la expresión. No me refiero a ese aprendizaje. Me refiero al aprendizaje que hablábamos antes también de lo de los niños, ¿no? De ese aprendizaje de ver cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo, de ir cogiendo nuevas capacidades, por cierto, en un mundo donde esas capacidades todavía son muy líquidas. No sabemos
qué capacidades vamos a necesitar en nuestras empresas dentro de un mes, 3 meses, un año, 5 años. 5 años ya lo vemos como lejano oeste, ¿no? Muy lejano todavía. Y también, por último, como decíamos, el liderazgo. Hay un nuevo liderazgo. Ahora iremos viendo cada uno de estos aspectos, pero hay un nuevo liderazgo y sí que me gustaba dar este punto aquí y explicaros esa parte del liderazgo al servicio. Y poner esta palabra subrayada con amarillo, por favor, la de al servicio. Es un liderazgo totalmente distinto al liderazgo que nos hemos encontrado en muchas organizaciones jerárquicas que hablábamos antes. Y yo también os digo, como coach, en muchas ocasiones cuando estoy trabajando con un equipo y estoy trabajando en una transformación cultural, me pongo esa gorra de coach y utilizo también ese conocimiento sobre el mundo del coach, porque yo entiendo que cuando trabajo con determinados líderes que tienen una experiencia en esa organización, que han funcionado perfectamente y que esa experiencia es dilatada de muchos años y que llevan haciendo las cosas de una forma, en muchas ocasiones llegar y decirles que hay que cambiar determinadas cosas, para ellos es un shock. Y yo me pongo en sus zapatos y yo les entiendo. Lo primero que hago es decirles, yo te entiendo. Os cuento una experiencia también en una multinacional, en un caso muy concreto, donde estábamos trabajando con Design Thinking, estábamos trabajando con la targetización, en la escucha de los clientes, a partir de ahí poder construir toda la parte de producto específicamente desde las necesidades de los clientes. Y recuerdo una persona que entró en pánico, entró en shock y me dijo, dice, César, yo no he estudiado una carrera de informática, en este caso una persona que había estudiado informática, yo no he estudiado una carrera de informática para saber qué necesita mi cliente. A mí no me importa mi cliente. Se puso, de hecho, nervioso. Bueno, le saqué de esa reunión, donde estábamos, era una reunión de grupo, estábamos trabajando en las paredes, con los POSIT y demás, trabajando de una forma colaborativa. Y lo primero que le dije es, te entiendo. Llevas 20 años en esta organización jugando con la pelota en el suelo, pegándole con el pie, marcando gol y jugando de una determinada forma. Y ahora, de repente, la organización dice que hay que jugar de otra forma, que es con la pelota en la mano, botando la pelota, tirando a canasta y diciendo canasta. Yo entendí a esta persona. Lo que hay que hacer, ponernos en sus zapatos y es ayudar a esta persona a evolucionar, porque la organización quiere que evolucione. La organización ya está evolucionando. Por eso nosotros estábamos allí trabajando con esa organización. Entonces, ese tipo de liderazgo que viene de antes se puede ajustar a un liderazgo al servicio. Podemos ayudar a ese líder a que acompañe a la organización en su transformación y también en la suya propia. Es un aspecto que en muchas ocasiones las empresas me piden que les ayude, que les acompañe a hacer ese cambio, que es difícil, pero se puede hacer. Y además, en muchas ocasiones, esas personas, esos líderes de antes, cuando empiezan a ver los beneficios que tiene este nuevo tipo de organización, lo que hacen es ser los impulsores y ser los benefactores de este tipo de cambios dentro de su propia organización. ¿Alguna cosa que tengáis, alguna duda, algún tema que queráis comentar? Hacemos aquí una pequeña parada, si os parece, para ver hasta dónde estáis de acuerdo o no, o cuál es la idea que queréis compartir. Diego nos ha dejado algunos comentarios en el chat. César, no sé si los has podido ver. Pues le echamos un vistazo ahora, Arantxa, si te parece, pero creo que Nuria quería comentar algo. Nuria. Bueno, pues encantado. No sé si hablar ahora o hablar al final, pero bueno, a mí me estaba haciendo reflexionar porque, bueno, pues lo voy a trasladar a la universidad, ¿no? Y entonces en la universidad creo que tenemos, o sea, como muchos frentes abiertos, ¿no? Porque por una parte estaría nuestro día a día, ¿no? De cómo funcionan nuestros servicios, las diferentes negociados, los diferentes, cómo tratamos nosotros con nuestro personal y que yo creo que ahí, bueno, pues vamos dando en esa dirección. Estamos, no digo que estemos culminando un poco, pero vamos, que por lo menos pasos en ese sentido yo creo que sí. El problema, lo que me planteo es cómo llega esto a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes van a ser los que mañana van a estar en esas empresas y van a formar parte de esos equipos, a veces como mandos intermedios, a veces como en el máximo nivel, otras veces pues a lo mejor en otros niveles, ¿no? Entonces, me planteo que esto de alguna manera también tendría que
que repercutir en la forma de tratar a los estudiantes, por parte del profesorado me refiero, que también tendrían que liderar de otra manera, tendrían que aprender a liderar de otra manera y con los estudiantes, es decir, que no sea siempre el miedo del examen, por así decirlo. Lo que pasa es que los estudiantes tampoco vienen acostumbrados a eso y cuando un profesor se transforma, intenta trabajar de otra manera, a los estudiantes a veces les parece, no les parece, o les parece sí, el más amigable o el más tal, pero no les parece el profesor a lo mejor, no sé cómo decir, que está más en su papel, ¿no? Entonces, esto me lleva a otra reflexión y es que lo que tenemos que cambiar en este país es la educación, pero desde los 3 años, no desde la universidad, porque la universidad ya vienen viciados. Podemos trabajar con ellos de muchas maneras y hay profesores que lo logran, pero hay otros que se quedan en el intento. Y a veces lo digo por experiencia hasta propia, como profesora, que les intentas hacer cosas muy innovadoras y tal, de trabajo en equipo, de tal, y lo valoran como que eso es lo que me tengo que quitar de encima porque luego lo que tengo que hacer es sacar el examen. Estoy de acuerdo contigo. Una reflexión que estaba haciendo durante la charla. Te agradezco la reflexión, Nuria, y estoy de acuerdo contigo. De hecho, fíjate, vamos a empezar por el final, vamos a empezar por lo más importante. En este caso, lo que tú estabas diciendo. Tú decías, yo quiero cambiar cosas, yo ya estoy haciendo cosas, a mí me gustaría darle más responsabilidad a mis alumnos, pero no sé si ellos están preparados. Pues igual que pasa contigo, pasan las organizaciones estas que estamos diciendo. Hay líderes, hay personas que están ya impulsando estos cambios. Yo lo que siempre digo es que confiéis en vosotros mismos. Es decir, vosotros ya queréis que pasen esas cosas. Confiar en lo que estáis haciendo, confiar en vosotros mismos, en hacer estos cambios. Irán llegando cada vez más personas que se adapten a ese cambio y que quieran ese cambio como vosotros. Hablábamos antes del liderazgo al servicio. Luego, si queréis, os paso algunas cosas, algunos tips que yo suelo pasar cuando termino este tipo de charlas, donde os voy a pasar un vídeo donde se ve una persona que se pone a bailar y le van siguiendo. Yo cuento y enseño ese vídeo para contar cuál es el liderazgo al servicio. Cuando alguien se pone a cambiar algo, no lo hace ya porque quiere que le sigan los demás, es que lo hace porque cree en ello. Como yo creo en ello, luego hay personas que empiezan a ver que eso, oye, eso es bueno, eso me gusta, yo voy a hacerlo también así. Y empiezan a hacerlo de su forma. Nosotros no tenemos que decirles a esas personas cómo tienen que hacerlo, nosotros lo estamos haciendo porque creemos en ello. Esta palabra la subrayamos con amarillo. Si tú crees en ello, adelante. Y cada vez te vas a ir encontrando con más gente que va a estar en tu misma línea y os vais a encontrar y va a ser más fácil evangelizar a los que vengan detrás. Te pongo un ejemplo. Mis hijos van a un colegio, mis hijos pequeños van a un colegio donde se trabaja por proyectos, donde son ellos los que dicen a la clase al principio de curso qué proyectos se van a trabajar, donde son ellos los que resuelven sus problemas. Seguro que muchos de vosotros, vuestros hijos también van ya a este tipo de colegios. Entonces, al final, ese tipo de personas que ya están educadas de esa forma van a ir llegando a las universidades, van a ir llegando también a las empresas y, sobre todo, estamos construyendo un caldo de cultivo para que esto ya no sea una cosa rara, sea una cosa que muchas personas estamos pensando que estamos haciendo y que nos está funcionando. Así que yo te animo de verdad, Nuria, a que sigas por ese camino, que no te sientas sola y que seguro que te vas a ir encontrando con mucha gente como nosotros. Comentaba también Diego aquí en el chat, gracias Diego por participar, comentaba que las organizaciones más jerárquicas lo que hacen es que no cambian y se protegen. Estoy de acuerdo contigo, Diego, plenamente. Esto tiene mucho que ver con el humano que llevamos dentro, ¿no? Desde siempre, desde las cavernas, ¿no? Cuando empezamos a socializarnos, ¿no? Nos protegemos porque el que entonces estaba en una cueva y era distinto y pensaba distinto, le lanzaban fuera de la cueva y moría. Si estabas solo, morías. Entonces, esto tiene mucho que ver con eso, con no ser diferente. Justo lo que decía Nuria, es decir, tenemos que ser conscientes de que lo que estamos pensando realmente nos está funcionando, creemos en ello y lo llevamos, obviamente, con la organización, pero lo llevamos a buen puerto, porque creemos en ello. Y si no, hablábamos al principio de la conversación, antes de que empezarais a entrar, si no, a lo mejor no es tu organización. A lo mejor tienes que cambiar de organización. Yo hacía la similitud con el tema del amor. Pues a lo mejor no es tu pareja y tienes que dejar a esta persona porque no te hace feliz o no le haces tú feliz. Oye, no pasa nada. Cambias de planes, te vas a otro sitio y seguro que cada vez con esa idea vas encontrando el sitio donde eres más feliz, ¿no? Asientes, Diego. Sí, totalmente.
Sí, porque todo lo que está explicando de organizaciones agiles, ¿no? Que al principio se basan en el propósito, creer en ello y la confianza, y de allí bueno, escucha activa, confianza, liderazgo, ¿no? Lo que yo también he visto ahora, que hay como un desfase un poco entre grandes empresas, como decías, un poco jerarquizadas y cómodas en el gobierno, que ante esta situación de la COVID, en lugar de ser más creativos y arriesgar y probar cosas, el sentir y actuar, intentan predecir y seguir controlando y no, esto no, hasta que la situación no cambie, no haremos estos movimientos, pero intentas tú hacer cosas de sostenibilidad, dice, no, ya tenemos un área específica, no dice, ¿y este área específica de responsabilidad social corporativa tiene presupuesto propio o no? No, no tiene. Entonces, ya poco podrá hacer, ¿no? En cuanto a acciones. ¿Y por qué crees que es eso? Claro, tienes otro tipo de organizaciones mucho más abiertas, mucho más dinámicas, que encajan en tu definición. Y estoy viendo una separación importante entre los que siguen a un ritmo protegidos, incluso las personas, el teletrabajo, entendido como no me arriesgo y voy haciendo, estoy aquí y no se mueve, no hay esa movilidad para hacer cosas nuevas. Fíjate, una de las cosas, te agradezco, Diego, y te entro directamente a lo que estás comentando. Una de las cosas con las que trabajo siempre cuando empiezo una organización tradicional, una organización jerárquica, empiezo a trabajar con ellos, es con detectar el ADN de esa empresa, la cultura de esa empresa. Claro, tú estás diciendo, las empresas que llevan menos tiempo es más fácil cambiar su cultura. Es más, es que ya tienen la cultura, han nacido con esta cultura. En cambio, una empresa, yo el año pasado estuve trabajando en una eléctrica con todos sus managers, formándoles en todo este tipo de cosas. Claro, es una eléctrica que tiene 100 y pico años en España. Tiene una cultura. Entonces, tenemos que trabajar en ver de esa cultura, que tiene cosas fantásticas, qué nos han hecho llegar hasta aquí y qué es lo que nos fortalece y qué hay que cambiar para que estas cosas que tú estás diciendo nos hagan evolucionar, ¿no? Entonces, ese es el reto siempre en las organizaciones. Pero yo aquí nunca, igual que cuando trabajo con las startups, me viene un emprendedor y me dice, oye, ¿tú crees que esto es una buena idea? No tengo ni idea. No lo sé. Lancémoslo. Pongámoslo en marcha. Yo no soy el gurú, no soy rapper, no le puedo decir a un emprendedor si esto funciona o no. Con las empresas pasa igual. Oye, ¿tú crees que esto no se puede cambiar? No tengo ni idea. Pongámonos a hacerlo, trabajémoslo, experimentemos, vayamos a la acción, probemos cosas y vayamos viendo que va cambiando. Pero no hay un este ya no nos vale y este es el mejor. No, pero que no es blancos y negros, ¿no? Vamos avanzando, si os parece, un poco y por favor ir contándome, ir interrumpiendo y así lo hacemos de una forma, como decíamos, mucho más amena para todos. Una de las cosas que tienen las organizaciones inteligentes y que introducíamos hace un momento con la conversación que teníamos con vosotros es que tienen propósito. Es muy importante tener propósito en la vida, ¿verdad? Aquí os cuento una viñeta que luego intentaré recuperar y os la compartiré también, si queréis, a través de LinkedIn me podéis encontrar y comparto todos estos tips con vosotros. Recuerdo una viñeta que vi hace tiempo que hablaba de esto del propósito que me gustó mucho. Eran 3 viñetas, 3 dibujos, donde la primera de la derecha había unos trabajadores, unos obreros haciendo, bueno, pues levantando un muro, ¿vale? Y además muy cansados, como muy lento todo. La siguiente viñeta, en la de la izquierda, había ya unos obreros también levantando una casa familiar, bueno, un poquito mejor, pero también cansado. Y en la de la izquierda estaban unos obreros también muy similares a ellos, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Y estaban levantando una catedral. Y el muñeco le pregunta a uno de los obreros, ¿qué estáis haciendo? Dice, es que Dios nos ha encargado que le levantemos su casa. Es un propósito enorme. Cuando compartimos un propósito de empresa con los trabajadores, con los empleados, cuando es un propósito enorme, cuando es un propósito que te llena, cuando en lo que estás trabajando realmente crees en ello, no hay tiempo, no hay horas. Estoy convencido de que muchos de vosotros lo habéis vivido eso. Ese propósito, las organizaciones smart, las organizaciones inteligentes, lo que hacen es, primero, trabajarlo dentro de la organización, con los creadores, con los dueños, con los que han iniciado esa startup, esa empresa, ¿vale? Y luego, muy, muy importante, trasladarlo a todo el equipo, desde el primero hasta el último. Todo el equipo tiene que formar parte y tiene que entender y tiene que engancharse con ese propósito. Súper importante. Otra de las cosas también importantes que tienen estas organizaciones, que experimentan.
La experimentación es fundamental. Hablábamos antes de la cultura del miedo en muchas organizaciones tradicionales, de no digo nada, no me salgo de la caja para que no me den con el palo. En estas organizaciones es todo lo contrario. Lo que le pasa a las personas que están trabajando en estas organizaciones es que su éxito está en experimentar. El propósito de cualquiera de estas organizaciones es tener una realidad totalmente distinta, una visión única y diferencial del resto de su competencia, ser distinto de sus competidores. Y por eso estas organizaciones, como no puede ser de otra forma, protegen y motivan a los genios, permitirme la expresión, a las personas, a los genios que están dentro de sus equipos, que tienen esa forma de pensar, que son creativos, que quieren arriesgar y que se salen del estatus establecido. Este tipo de organización premia la experimentación. Hablábamos antes que son organizaciones donde el potencial está en las personas. Vemos ahora con todo el problema de la pandemia del COVID, que vemos en prensa que una de las cosas problemáticas que estamos teniendo aquí en España y seguramente en otros países también es que no hay médicos, o por lo menos eso es lo que leemos en prensa, no hay médicos. Hemos hecho el gran desafío humano de en menos de un año poder encontrar los científicos varias vacunas que puedan resolver el problema enorme que tenemos en estos momentos en el mundo, pero todo ese esfuerzo que hemos hecho, si mañana no tenemos médicos, personal, talento que sea capaz de poner esas vacunas, no ha valido para nada. Esto pasa en todos los aspectos de la vida, en las empresas. Si no tenemos profesores en la universidad, no vamos a ser capaces de poder formar a las nuevas generaciones. Si no tenemos personas que pensar en cada uno de los trabajos en los que estáis. La persona en estas organizaciones es el tesoro más importante. Ni las herramientas tecnológicas, ni los grandes sistemas, son las personas. Además de experimentar, además de poner el foco en el talento de las personas, son organizaciones con sistema. Me explico lo del sistema. Son organizaciones que están descentralizadas, que crean sus propias intraempresas. Aquí lo que hacemos en muchas ocasiones es que nos encontramos con organizaciones tradicionales donde hay departamentos. Seguro que muchos de vosotros o trabajáis con esos departamentos o dentro de los departamentos son este tipo de organizaciones. Y esos departamentos, nosotros normalmente los que nos dedicamos a esto lo llamamos silos, porque son silos estancos, departamentos estancos donde no hay comunicación entre unos y otros. Yo me encuentro con muchísimas personas con las que trabajo en estos proyectos que me dicen, es que yo no sé lo que hace mi compañero de la mesa de al lado. Es que yo no sé lo que hace mi departamento incluso. ¿Por qué estamos haciendo esto? Entonces, las organizaciones inteligentes lo que hacen es que descentralizan la organización. Lo que hacen es que crean distintas intraempresas, pequeñas empresas dentro de las organizaciones. Es más, lo que hacen es que esas pequeñas empresas tengan su propio modelo de negocio en algunos casos. Es más, en algunos casos tengan hasta su propia cultura, que dependerá de la cultura corporativa, de la cultura de la organización, mejor dicho, perdonad, pero que tendrá su propio matiz de esa cultura, de ese departamento. Son, como decíamos, organizaciones donde la dirección está dispuesta a renunciar a ese control diario que conocemos de las organizaciones más jerarquizadas y se convierte en un árbitro, se convierte en alguien que permite el juego, que permite que pasen cosas dentro de la organización. Y sobre todo son organizaciones donde la inteligencia de las personas que trabajan en ella se desarrollan para hacer ganar a la empresa. Cuanto mejor es la gente que tenemos en nuestra organización, cuanto más potente es la gente que está trabajando en nuestros equipos, más potente es la empresa, ¿vale? Otro aspecto también a tener en cuenta, la información. La información, ya sabéis ese dicho, ¿no? Que la información es poder, ya, pero en muchas organizaciones jerarquizadas no tenemos información, no sabemos qué está pasando, no sabemos hacia dónde vamos, pero es que no sabemos. En este tipo de organizaciones, en cambio, las
organizaciones inteligentes, la organización es transparente hacia todos los sentidos. En el tema financiero, en lo que se está ganando, en qué está pasando, en cómo se recluta a las personas. Nos encontramos, recuerdo también en otra entidad importante financiera, donde una de las quejas que tenían los empleados que trabajaban allí es que cada vez que había un nuevo perfil, un nuevo puesto vacante y se sacaba a que la gente participara fuera, se sacaba antes a los de fuera, no había información a los miembros de ese equipo. Es decir, todo eso al final lo que crea es desánimo dentro de los equipos. Muy importante la información. Oye, si vas a sacar un puesto en un equipo, si necesitas un nuevo perfil, pues pregunta adentro, porque o a lo mejor es alguna persona que se quiera cambiar dentro de un equipo distinto, o es alguien que quiere hacer una aproximación a ese equipo, o conoce a alguien que está trabajando en una empresa de la competencia y se puede venir, tiene ese perfil y esas competencias. Entonces, bueno, todo eso son cosas que son pequeños matices de las informaciones y de cómo gestionar la información dentro de las empresas, que este tipo de organizaciones lo que hacen es que son súper transparentes. La información tiene que estar al alcance de todas las personas, de todos los empleados. Y todo el mundo tiene que tener el derecho a tener esa información, tanto interna como externa, de lo que está haciendo la organización. ¿Vale? Además de la información, uno de los aspectos también importantes es la toma de decisiones. ¿Cómo pensáis que era la toma de decisiones en esa empresa que yo os decía antes, donde me decían que yo no tenía derecho, que yo no estaba allí para pensar, que no me pagaban para pensar? La toma de decisiones no pasaba ni por mí ni por ninguno de mis compañeros, que por cierto nos habían fichado en su momento con grandes sueldos, con unas importantes capacidades para poder trabajar en ese equipo. Y no me dejas tomar decisiones. Y las decisiones las toma alguien en Nueva York sin contar con toda la información que seguramente nosotros podemos tener. O las toma un manager con su arbitrariedad, ¿no? Pues bien, en este tipo de organizaciones inteligentes, tomar una decisión es algo importantísimo para el negocio. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es poder identificar la mejor manera que tengamos para poder tomar decisiones y luego llevarla a cabo. ¿Qué significa la mejor manera? Pues seguramente encontrar esas personas creativas que siempre están intentando, que siempre quieren participar, que quieren impulsar nuevas ideas, que quieren avanzar hacia otros caminos. Todas esas decisiones, todas esas personas pueden tomar decisiones, pero siempre, obviamente, juntando ese equipo que tenga esa responsabilidad y que sean ellos los que realmente tienen todos los datos y todo el conocimiento, no solamente una persona. Tiene que haber un consenso, obviamente, que implique, para mí, 3 elementos importantes. Un primer punto, la inclusión. Cualquiera puede disentir, siempre y cuando tenga a mano toda la información que necesita para respaldar lo que está diciendo. Importante. La cooperación. Lo importante es que cuando llegamos a tomar la mejor decisión, sea la mejor decisión para el grupo. No vale de nada el hablar por hablar en las reuniones si no tenemos la razón simplemente por querer estar por encima del compañero que está tomando una posición distinta en la discusión que nosotros. Tenemos que cooperar entre todos. Y muy importante también, la igualdad. Las mejores ideas no las tiene que tener el jefe. Esto ya lo tenemos claro, ¿no? Todos los que estamos aquí tenemos esto claro, ¿verdad? Las mejores ideas las puede tener cualquier persona que esté en esa reunión con toda la información que teníamos y que esté cooperando para impulsar al equipo y para impulsar a la organización. Cualquier persona, independientemente de su rango, independientemente de que tenga despacho o no tenga despacho. La igualdad. También os quiero destacar otro punto, que es la comunicación. En las organizaciones inteligentes, la comunicación es fundamental. Las organizaciones prosperan cuando cuentan con un sistema de comunicación abierto, cuando se pueden maximizar
toda la información que comentábamos antes, cuando además es un sistema donde todo el mundo de la organización, todo el mundo tiene acceso a ella. Me encuentro en algunos casos donde hay organizaciones con distintos departamentos, donde, por ejemplo, el departamento de logística no llega a tener la información que tiene el departamento de marketing. Me refiero a la información de organización. ¿Por qué no? Ya empezamos a hacer trabajadores de primera y de segunda clase. En este tipo de organizaciones no. Tenemos que dotar a la organización de las herramientas, de los medios necesarios para que todo el mundo sepa lo que hablábamos antes del propósito, que es lo más grande que tiene la organización, hasta lo más pequeño de, oye, es el cumpleaños de fulanito, hemos quedado a tomar unas cervezas y queremos hacer grupo. Lo que sea, desde lo más importante a lo más nimio. Por cierto, no es lo más nimio, todo tiene su importancia. Pero lo importante es que la información tiene que fluir por toda la organización para fomentar las conversaciones abiertas. ¿Os gusta esto de conversaciones abiertas? Seguro, lo subrayamos con amarillo. ¿Cuántas organizaciones hemos estado de conversaciones de esquina, de conversaciones de cafetería, de chismorreos? ¿Cómo lo veis? Nos gustan, ¿verdad? De ahí suele surgir siempre problemas. En cambio, una comunicación abierta, sea la que sea, en una comunicación abierta de pares, de personas que estamos empujando a esta organización, independientemente del puesto en el que estemos, siempre van a pasar cosas buenas. Os pongo algún ejemplo. Que son ejemplos que funcionan en este tipo de organizaciones y que podéis llevar vosotros a vuestras organizaciones. Por ejemplo, cuando haces un lanzamiento de un nuevo producto, de un nuevo servicio, posteriormente lo que hacen este tipo de organizaciones es preguntarle a todas las personas qué les ha parecido el lanzamiento, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, y luego cada uno envía un pequeño comentario a la compañía diciendo lo que le ha parecido. Qué importante es, ¿verdad? Cuando una persona lleva trabajando en un equipo, en una organización, y de repente se entera que hay un nuevo producto en el mercado de su empresa, qué importante es saber que hay un nuevo lanzamiento, le van a preguntar en su casa a sus amigos, le va a preguntar su entorno. Qué importante es contar esto y qué importante es mejorar desde este conocimiento que tenemos desde los empleados. Qué importante es. Luego también algo que se está haciendo cada vez más, sobre todo en startups, pero yo os animaría a que lo hicierais en todo tipo de organizaciones. Reuniones con el CEO de forma periódica. Cuando hablamos de startups, normalmente lo que suele pasar es que son organizaciones más pequeñas y es más fácil el poder tener este tipo de relación con el CEO, con la persona que ha creado la empresa, ¿no? Y contar con todo este tipo de información, el propósito, nuevos planes que estamos haciendo, bla, bla, bla. Pero deberíamos hacerlo, como digo, en todas las organizaciones. Es muy importante el poder preguntarle a tu CEO hacia dónde vamos, qué está pasando, el tema de números que decíamos antes, cosas que te inquieten. Oye, nos hemos enterado que estamos a punto de que nos hagan una OPA. Este tipo de cosas es súper importante que la persona que está en esa organización, en ese equipo, las conozca. Es vital. Y que tenga esa relación directa con la dirección de la compañía. Permitidme que voy a hacer aquí un pequeño parón, porque veo que hay algún comentario también. Sí, tienes varios comentarios en el chat, César, pero no te quería interrumpir. Perfecto. Veo uno de Jan Divik, creo que es. Disculpa el nombre si no lo he dicho bien. Te agradezco el comentario. Este tema es lo primordial. Cada vez hay menos personas que estudian para ser profesores, maestros. Por ende, cada vez hay menos médicos, ingenieros, educadores, etc. Buena reflexión. Creo que están cambiando también aquí mucho las formas de estudiar, ¿verdad? Y las formas de ponernos luego a trabajar. Está cambiando mucho todo. Y también el mundo de la universidad y el mundo del empleo. Hay una reflexión también que seguramente los que estéis metidos en este sector, a mí me apasiona, creo que podéis hacer, ¿no? El cómo está cambiando todo esto y hacia dónde va. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que cada vez debería haber más líderes que estén potenciando todo lo que significa educación dentro de las organizaciones, en la sociedad y en todos los sitios. Creo que es fundamental el darle a todo el mundo acceso a información para que puedan tomar las decisiones más idóneas.
Vale. Veo también aquí lo de lanzar producto de forma internamente. Perfecto, Diego, estoy de acuerdo contigo. Eso es algo súper importante. Y veo también aquí alguna más sobre el propósito. Perfecto. Vale, vamos avanzando, seguimos avanzando. Vale, seguimos avanzando. César, Sí. disculpa, no te quiero interrumpir, pero estamos en tiempo, lo digo por si tienes que ir lanzando resumen o conclusiones. Justo, ¿vale? voy a contar en 5 minutos, si os parece bien. Gracias y disculpa. Unos ejemplos sobre organizaciones inteligentes y luego os voy a dar unos tips muy rápidos de cómo podéis salir de aquí con acción para vuestras organizaciones, ¿vale? Algunos de estos ejemplos os lo he ido contando por encima, pero quiero aterrizar alguno que es muy destacable. Por ejemplo, voy a hablaros muy por encima de Google, de Netflix y también de Spotify y de todo esto que está pasando con este tipo de compañías. ¿Qué pasa con Google y por qué está dentro de este tipo de organizaciones inteligentes que estamos diciendo? Fundamental. Buscan perfiles creativos. Es una de las máximas que tiene Google. Buscar perfiles creativos. ¿Qué es un perfil creativo para Google? Esta persona que piensa de forma distinta, esta persona que se adapta, esta persona que es capaz de crear valor y crear oportunidades dentro de la organización. Entonces, una de las cosas importantes que tiene la cultura de Google en todo el mundo es buscar ese tipo de empleados que saben que no tienen que pedir permiso a nadie para poder resolver problemas, para poder llevar a cabo los objetivos que tiene su equipo y su empresa. Más cosas de Google en cuanto a organizaciones inteligentes. Pues algo muy importante, la innovación. Para Google, obviamente, y todos lo estáis pensando, la innovación es fundamental. Tener el poder contar con personas, como decíamos antes, creativas y que desarrollen esta innovación, ellos lo ayudan, lo impulsan y lo acompañan. De hecho, tienen una regla, que es una regla bastante famosa también ya en este tipo de entornos, que es la regla del 70-20-10. 70% de recursos se destinan al negocio central, 20% a los nuevos productos, fijaros, y el 10% de las ideas a ideas completamente nuevas, ideas que son generadas en muchas ocasiones por sus trabajadores, por sus empleados y que además una parte de su horario laboral la van a dedicar a desarrollar estas ideas. Fijaros qué importante es cómo están incentivando la innovación dentro de Google y cómo están incentivándolo para mejorar ellos mismos como empresa. El talento mejora mi empresa. Vamos a Netflix también. Os voy a dar unos cuantos tips de lo que está pasando con Netflix. El punto más importante del éxito de Netflix, dicho por sus directivos, es contratar bien. Tiene sentido, ¿verdad? Muy parecido a lo del talento que decíamos de los creativos de Google. Y tenemos que hacer, y vemos en Netflix que una de las cosas que intentan impulsar es que sea un lugar de trabajo excelente, que además las personas que estén allí recomienden a los que están fuera venir a trabajar a Netflix. Tienen unos sueldos de rockstar, pero además, cuando te vas a incorporar en una entrevista, eres candidato a Netflix, lo que te enseñan es cuál sería tu equipo, cuáles serían tus compañeros. ¿Por qué? Porque son compañeros de máxima calidad. Tú vas a querer ir donde están los mejores, donde vas a poder aprender y vas a poder aportar. Ese concepto de contratar bien es el concepto que a Netflix les ha llevado a donde están en estos momentos. Algo también importante que os va a llamar la atención en Netflix, no hay política de vacaciones. Cada uno coge los días que quiere. Nadie te va a decir nada. Tienes la responsabilidad y la confianza para que tú tomes los días que tú quieres. Lo que han visto es que lo importante no es decirle a la gente cuándo se puede ir de vacaciones, sino lo que han visto es que crear una cultura de libertad y de responsabilidad les hacen aumentar en todos los aspectos que estáis pensando. Otro tema más importante, y termino con estos ejemplos y voy a los tips de cómo poder vosotros evolucionar vuestras organizaciones. Spotify. Me encuentro en muchas ocasiones cuando voy a trabajar a organizaciones tradicionales, organizaciones que me contratan para poder hacer esa transformación cultural,
que ya han puesto una política de open space, no hay despachos, los managers comen junto con los empleados y lo ven como algo muy snob, como muy innovador, ¿no? Y además, por cierto, han metido un futbolín y han pintado todo de colores. Seguro que estáis viendo algún ejemplo en vuestras vidas que es así. Bien, en muchas ocasiones lo que me encuentro, como os decía, es que esa cultura no pega con esa empresa, no creen en esa cultura. Hablábamos antes y le decía a Nuria lo de creer en lo que tú estás haciendo, ¿no? Cuando tú eres una empresa tradicional y empiezas a cambiar simplemente el cascarón de fuera y no la cultura, y no lo que hay alrededor de la cultura, que son las personas, lo que estás haciendo es que no avanzas con la cultura, estás engañándote. Y os ponía el ejemplo de Spotify, porque Spotify, en su sede de Estocolmo, que es una sede fantástica, maravillosa, tienen un bar, tienen un sitio de conciertos, tienen una terraza arriba en el ático fantástica donde la gente puede ir a relajarse, tienen un montón de cosas muy, muy interesantes para un tipo de cultura. Como decía antes Jaime, hablando antes de que empezáramos, para un tipo de cultura de la gente que le gusta la música, de la gente que trabaja ahí, pero es que deberías de trabajar ahí si te gusta la música, no si no te gusta la música. Entonces, extrapolar el modelo de Spotify a una entidad financiera, a una entidad de telecomunicaciones, pues seguramente no tiene nada de sentido. Lo que tiene más sentido es que hagamos una cultura específica con el ADN que ya tiene esa empresa de antes y con lo que quiere convertirse esa empresa a través de su propósito. Os doy simplemente un comentario sobre Zappos, que es la holocracia. Por favor, buscarlo, que seguramente si no lo conocéis os va a gustar mucho. Zappos es una empresa de calzado muy importante que hay en Estados Unidos, que tiene más de 1.600 empleados, gana miles de millones de euros, de dólares en este caso, y tiene un sistema de holocracia súper interesante que tiene mucho que ver con esto de la organización, de las organizaciones inteligentes. Y por último, para intentar llegar a tiempo, aunque me he pasado, os pido disculpas. Por último, unos cuantos tips de lo que podéis hacer cuando salgáis de aquí. Primero, yo me quedaría totalmente satisfecho si en todo esto que hemos estado hablando aquí entre todos hemos reflexionado y habéis reflexionado sobre en qué organización estáis y en qué organización os gustaría estar y qué podéis hacer vosotros para cambiar vuestros equipos, vuestras organizaciones, vuestras casas, vuestras familias, etc. Pero os voy a dar dos tips. Uno importante, empezar a definir la cultura de una empresa. Eso es lo primero que yo empezaría a trabajar. Tenemos que trabajar en desarrollar una cultura. La cultura no se crea porque sí, la tenemos que trabajar nosotros desde las organizaciones. Ese sería mi primer tip. Coger a las personas que han creado esa organización, a los líderes, a los que han fundado esto y empezar a preguntar qué es lo que les interesa, buscar ese propósito, por qué estamos aquí, qué queremos hacer, hacia dónde queremos llegar. Con todo eso, construir esa cultura junto con las personas que trabajan en la organización. Segundo tip, atraer el mejor talento. Tenemos que ser capaces en las organizaciones de atraer el mejor talento. Hay gente que me dice, yo tengo miedo de traer a alguien mejor que yo a mi equipo. Nunca. Tenemos que contar con los mejores. Los mejores nos harán mejores a todos. A nosotros mismos como equipo, a nosotros mismos como líderes, como personas y a la propia organización. Con lo cual, atraer el mejor talento. Eso es lo que serían los dos tips que yo os aconsejaría llevaros ya para empezar a implementar dentro de vuestras organizaciones. Y me he pasado 10 minutos, disculparme. Si queréis hacer alguna pregunta, Arantxa, no sé si podríamos hacerlo. Sí, sí, algo. Por supuesto, no, César, para nada. Si yo era por más que nada por para mucho el tema, disculparme. Sí, lo sé, por eso tampoco te quería interrumpir y el tiempo, a ver, que no es ahora mismo un condicionante, simplemente era por si tenías que ir haciendo algún tipo de conclusión y por si alguien se tenía que ir, sobre todo. Pero aquí el tiempo que queráis podemos estar. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo la verdad que encantada con la charla y solo quiero hacer una pregunta, pero es por curiosidad, pero está muy relacionado con cómo queremos que sea ese futuro, ¿no? ¿Cuál es el colegio del que hablas? Se llama Escuela IDEO. Está en Madrid, yo vivo en Madrid, vale. Se llama Escuela IDEO y sigue, entre comillas, sigue el concepto Montessori, aunque no es Montessori, un poco por lo que decíamos antes, porque los trajes no nos van a valer a todos en todos los sitios, ¿no? Entonces coge cosas de ahí, pero al final están construyendo ellos sus propias cosas y si te metes en internet y ves su modelo educativo, porque además hay un modelo educativo detrás, súper interesante.
Muy bien, muchas gracias. Encantado. No sé si alguien más quiere participar, quiere intervenir. Bueno, quería darle las gracias por el comentario y que realmente, de verdad, creo que esa es la base del futuro, poder también seguir preparando personas en las áreas que son indispensables, porque cada día todo está más automatizado, estamos más hacia el área informática, pero nos estamos quedando sin esas áreas que son también imprescindibles y sostenibles, como es, por ejemplo, el cuidado del adulto mayor, como es los médicos para atender las diferentes patologías que cada día aparecen muchas nuevas maneras de educar, como lo estaban planteando ustedes. Entonces, bueno, gracias por permitirme participar. Pues encantado también, estoy de acuerdo contigo con tu reflexión. En todos los lugares, fijaros, yo empezaba la charla hablando de mis hijos. Es decir, me gusta hacer las charlas de cosas y este tipo de webinars con cosas que podemos llevar a la acción. Lo podemos llevar cada uno de nosotros a nuestro entorno más cercano, a nuestro día a día. Oye, ¿cómo has visto esto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿No? Reflexión. Y estoy de acuerdo. Reflexión, liderazgo, información, responsabilidad, confianza, en todos los aspectos de la vida. Perdona, César, Sonia Tomé nos está preguntando en el chat pues los 5 aspectos importantes en las organizaciones inteligentes. Se ha perdido en el último. Que no, sé me he perdido yo, disculpa, son 4. Son los 4 que he dicho. Vale. Iba lanzado y he dicho 5. Has dicho 5, vale, o sea que son 4. Vale. Pues esto es mi propio aprendizaje. Seguramente cada uno de nosotros podamos poner 2 más o dejarlo en 3. Yo veo estos 4, pero disculpar que sí, que iba rápido y he contado 5. Sí. Vale, de acuerdo. Pues gracias, Sonia. Sonia nos ha hecho ese apunte. No sé si Diego quiere decir algo, que se ha abierto la cámara. Pues muchas gracias. Yo también quiero cambiar las organizaciones, ¿no? Me fui de la mía y ahora soy consultor. Y también coincido mucho en lo de los peques, que aprendes de ellos. Mucho. Y de hecho colaboro de manera voluntaria en la escuela Waldorf de pedagogía, que también trabaja mucho el potencial de las personas y lo aplico en muchos casos. Hay paralelismos en ese aprendizaje, ¿no? Y lo llamo también de doble bucle, con tus valores, y va muy bien. Y lo importante de la educación a personas, organizaciones y un futuro mejor. Estoy de acuerdo contigo, Diego. Y además, fíjate, yo utilizo una frase que en alguna ocasión con algún amigo mío, que más tradicional, me ha causado algún problema, algún enfado de esta persona conmigo, ¿no? De broma, ¿no? Pero decir, yo creo que los chavales están para romper nuestro mundo. Yo creo que los hijos, una de las cosas que tienen que hacer es romper el mundo actual y construir su propio mundo. No les tiene que valer nuestro mundo. De hecho, qué mal, ¿no? Si llegáramos a hacerles que vivan nuestro mundo. Entonces, yo ya os digo, con algún compañero, algún amigo mío, hombre, ¿cómo dices eso? Es que ese es el papel de ellos. El romper nuestro mundo, el crear su mundo, el experimentar, el ver hacia dónde tiran del mundo, porque si no seguiríamos, como decíamos antes, en la cueva y mal. Totalmente, qué bueno. Muy bien, pues yo creo, César, si te parece bien y a todos os parece bien, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ha sido una charla pues yo creo que nos ha orientado mucho, nos ha enseñado muchas cosas de lo que se debe y no se debe hacer, que es importante en las organizaciones, y espero que todos podamos aplicarlo de algún modo en nuestras organizaciones, en nuestras entidades, en nuestro ámbito laboral y bueno, y también en el personal, por supuesto. Así que gracias, César. Gracias a todos y espero veros en próximos webinars. Gracias a vosotros. Cualquier cosa me podéis encontrar en las redes sociales y estaré encantado de ayudaros para lo que queráis. Gracias, Esther. Gracias. Y muy bien. Gracias a todos, Arantxa y el CEI. A ti, César, siempre. Hasta luego. Hasta luego.